¿Qué tal? Arrancamos con un nuevo clavado a fondo en las fuentes de hoy. Y hay una historia fascinante en nuestras notas, una que de verdad nos obliga a reevaluar cómo entendemos el progreso científico. Hola, qué gusto estar aquí. Y sí, es una de esas historias que parecen ficción. Totalmente. Para captar realmente el peso de esta exploración, necesitamos hacer un viaje mental al siglo XVII. Hablamos de hace unos 250 años respecto a la publicación del texto original que estamos usando como base. Ajá, Imaginemos un mundo donde la ciencia apenas gateaba, intentando desesperadamente salir de un pantano de supersticiones, pues sumamente oscuras. claro. El contexto histórico es la pieza fundamental para entender este relato. O sea, en aquella época, el simple intento de buscar la verdad empírica, de observar el mundo natural y sacar conclusiones propias, generaba una desconfianza tremenda. Sí, tanto en la sociedad como en las instituciones. Exacto. Era un entorno dominado por el miedo a lo desconocido y un respeto ciego a los textos antiguos. De hecho, las fuentes mencionan un escenario muy cotidiano que ilustra perfectamente esa mentalidad. Si un niño en el siglo XVII se enfermaba de paperas y le preguntaba a su padre el motivo de su dolor, la respuesta más segura, digamos, la aceptada por todos, era que estaba poseído por el espíritu maligno de las paperas. Y atreverse a cuestionar esa respuesta era peligroso. Uy, sí. Dudar de esa explicación sobrenatural significaba arriesgarse a recibir una buena tunda o incluso a ser expulsado de la comunidad. Es que recordemos que era un mundo que había mandado a Miguel Servet a la hoguera por diseccionar un cuerpo humano para entender la respiración, Ah, claro. y que condenó a Galileo a arresto domiciliario simplemente por afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol. El peso de la autoridad absoluta eclipsaba cualquier evidencia física. O sea, lo crucial no era lo que se podía demostrar, sino quién lo había escrito siglos atrás. Aristóteles, Galeno, esos eran los que mandaban. Exacto. Y es precisamente en medio de esta atmósfera sofocante para el libre pensamiento donde emerge la figura central de nuestro análisis. Un individuo que logró desmantelar este sistema de creencias, y lo hizo sin participar en un solo debate filosófico. Su única arma fue una observación metódica, silenciosa y, pues, casi obsesiva. El objetivo de nuestra exploración de hoy es entender cómo la audacia, una terquedad monumental y una curiosidad inquebrantable permitieron a este hombre cambiarlo todo. Un hombre considerado, ojo, un completo ignorante por la élite intelectual. Ajá, pero que se convirtió en el primer cazador de microbios de la historia y abrió la puerta a un universo invisible. Y el término ignorante era literal, era la etiqueta oficial que le ponían los académicos de su tiempo. Hablemos de Anthony Leeuwenhoek. Nació rodeado de los molinos de viento y los canales de la ciudad de Delft, en Holanda, en el año 1632. Sí, su árbol genealógico estaba lleno de fabricantes de cestos y cerveceros. A los 16 años dejó la escuela básica para irse de aprendiz a una tienda de telas en Ámsterdam. Y con el tiempo regresó a su ciudad natal, abrió su propio negocio de telas y, esto es clave, consiguió un puesto como conserje del ayuntamiento local. Conserje. O sea, su perfil estaba a años luz del mundo académico. Totalmente. No hablaba una sola palabra de latín, que era el idioma en el que se escribía toda la ciencia respetable de la época. Solo hablaba un holandés vulgar, el idioma de los mercados, los marineros y los tenderos. Un contraste abismal con los eruditos de las universidades europeas que pasaban sus días debatiendo en latín sobre las obras antiguas. Leeuwenhoek estaba completamente aislado de esos círculos de, digamos, conocimiento superior. Pero bueno, prometo que para el final de esta charla veremos cómo la falta de esa educación formal fue exactamente lo que le permitió descubrir un zoológico entero dentro de su propia boca. ¡Qué asco y qué maravilla a la vez! Sí, y también veremos por qué el simple hábito de tomar el café hirviendo lo llevó a tropezar con uno de los principios más importantes de la biología moderna. Bueno, vamos a desempacar esto. Todo comienza entre sus 20 y 40 años, cuando Leeuwenhoek escucha rumores sobre unas lentes que podían ampliar la visión. Sí, sabemos por los textos de óptica que las lupas ya existían y se usaban para leer o revisar tejidos. Pero él no buscaba un simple aumento comercial. Las fuentes lo describen como el hombre más desconfiado de Holanda. Sí, su reacción natural no fue ir al mercado a comprar una herramienta hecha por alguien más. Él decidió que él mismo tenía que fabricar los cristales más perfectos del mundo. Quería ver la estructura misma de la materia.
Y el nivel de obsesión que invirtió en esta labor inicial desafía toda lógica. Según los registros detallados de sus métodos, no se limitó a pulir vidrio común. Se metió a fondo. Exacto. Se adentró en terrenos que bordeaban la alquimia. Visitó las boticas y los talleres de los ópticos para aprender las bases, pero luego desarrolló sus propias técnicas secretas. Aprendió a extraer metales puros de los minerales crudos. Ajá, dominó la orfebrería de precisión. Fundía varillas de cristal en llamas altísimas para crear minúsculas esferas de vidrio. Lentes que no medían más de 3 milímetros de diámetro, mucho más pequeñas que un chícharo. Y luego montaba estas gotitas de cristal en pequeñas placas oblongas de oro, plata o cobre que él mismo forjaba. Ese nivel de perfeccionismo, claro, lo aisló socialmente. Para sus vecinos en Delft, el conserje del ayuntamiento se había convertido, pues, en el loco del pueblo. Me lo imagino perfectamente. Pasaba horas y horas encerrado, trabajando entre hornos y humos extraños, con las manos llenas de ampollas, ignorando a su familia. ¿Y qué hacía con esas lentes microscópicas montadas en oro? Se ponía a escudriñar fibras musculares de una ballena, o diseccionaba meticulosamente la cabeza de una mosca para intentar observar su cerebro. Iba a la carnicería a pedir ojos de buey. Analizaba la lana de oveja, el pelo de castor, aguijones de abejas. Y sus vecinos lo veían por la ventana y meneaban la cabeza, diciendo que había que perdonar sus excentricidades en vista de su ignorancia. Y lo fascinante aquí es que esa supuesta ignorancia, ese aislamiento intelectual de casi 20 años, funcionó como su mayor ventaja estratégica. Al 100%. Al no poder leer latín, su único libro era la Biblia en holandés. No tenía la cabeza llena de los dogmas filosóficos ni de las teorías erróneas que paralizaban a los médicos de la época. No tenía que encajar sus descubrimientos en lo que dictaba Aristóteles. Su único método era la observación directa repetida cientos de veces bajo distintas condiciones de luz. Nunca daba nada por sentado. Construía un microscopio nuevo para cada espécimen. Sí, y solo se atrevía a tomar notas después de meses de verificación rigurosa. Esa terquedad inaudita preparó el escenario para el momento que fracturó la historia de la biología. El momento de la gota de agua. Exacto. Un día, movido por esa curiosidad sin filtros, Leeuwenhoek toma uno de sus microscopios más finos y decide observar algo tan mundano que a ninguna mente brillante de Europa se le había ocurrido mirar de cerca. Una simple gota de agua de lluvia. Calienta un tubito de cristal, lo estira hasta dejarlo del grosor de un cabello, sale al patio, recoge una gota de agua clara y corre a ponerla frente a su lente esférica. Y ahí es donde cambia todo. De pronto, el reservado conserje holandés se queda sin aliento. Dentro de esa minúscula gota, descubre lo que él llamó bichitos o animalillos. Criaturas que nadaban frenéticamente, daban vueltas, chocaban entre sí y giraban como trompos. Estaba viendo seres vivos que eran 1.000.000 de veces más pequeños que cualquier insecto conocido hasta entonces. Una locura. Acababa de descorrer en telón de un universo invisible que había coexistido con la humanidad desde el principio de los tiempos, operando en silencio. Y la sincronía histórica de este hallazgo es vital. Totalmente. Mientras Leeuwenhoek descubría este mundo en su patio de Delft, al otro lado del Canal de la Mancha, en Inglaterra, germinaba una revolución del pensamiento. El Colegio Invisible, o The Invisible College. Que luego se convertiría en la Real Sociedad del Hombres, un grupo de genios cansados de la teoría pura. Estaban formados por mentes del calibre de Robert Boyle y un joven Isaac Newton. Se reunían originalmente en secreto, porque desafiar la ciencia establecida en esa época era un deporte de alto riesgo. Sí, estos hombres estaban hartos de las supersticiones y exigían experimentación pura. Para dar una idea a quienes nos escuchan de contra qué luchaban, la sociedad creía ciegamente que si hacías un círculo con polvo de cuerno de unicornio y ponías una araña en el centro, el polvo mágico le impediría salir. ¿Qué nivel de mitología? Exacto. Y estos eruditos ingleses decidieron conseguir el supuesto polvo, hacer el círculo, poner la araña y observar cómo la araña, sin inmutarse, pasaba sobre el polvo y se iba. Estaban cimentando el método empírico moderno, ver para creer. Y en medio de esa revolución metodológica, un miembro de esta Real Sociedad llamado Regnier de Graaf, que vivía en Delft, logra ver a través de las lentes de Leeuwenhoek.
Queda tan impresionado por la claridad óptica que le insiste al conserje que debe escribir a Londres para compartir lo que ha visto. Así inicia la correspondencia más extraña e hilarante en la historia científica. Me da mucha risa imaginarlo. Los académicos más refinados de Europa abriendo cartas kilométricas escritas en holandés coloquial sin ningún tipo de formato académico. El choque cultural en esas páginas debió ser extraordinario. O sea, Leeuwenhoek no sabía cómo estructurar un artículo científico, así que escribía tal como hablaba. Las fuentes detallan que, en un párrafo de estas cartas, describía con una exactitud geométrica revolucionaria la estructura microscópica del cristalino de un ojo. Y en el párrafo inmediatamente posterior, sin ninguna transición, se ponía a contar los chismes locales sobre sus vecinos. O se quejaba largamente de los médicos charlatanes del pueblo y detallaba sus propios problemas de digestión. Era la prosa de un comerciante asombrado, compartiendo maravillas y trivialidades por igual. Y la Real Sociedad quedó boquiabierta. Reconocieron que, debajo de esa narrativa caótica, había un rigor observacional que superaba al de cualquier catedrático de Oxford. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la imaginación de Leeuwenhoek no tenía límites, y sus experimentos comenzaron a volverse más estrafalarios. Pero siempre guiados por una lógica rudimentaria pero muy efectiva. Tomemos el famoso caso de la pimienta. Ajá, ese es buenísimo. En aquel entonces, la gente se preguntaba por qué la pimienta quemaba la lengua. Fiel a la filosofía mecánica de su época, él teorizó que las partículas de pimienta debían tener pequeños pinchitos invisibles que apuñalaban físicamente las papilas gustativas. Una hipótesis completamente mecanicista, ¿no? La forma física dicta la sensación. Para probarlo, necesitaba ablandar la pimienta y observar esos picos. Así que metió la pimienta en agua y la dejó reposar durante varias semanas. Un día, decide revisar una gota de esa infusión turbia bajo su lente. Y sin saberlo, había creado el medio de cultivo bacteriano perfecto. Al mirar por el microscopio, no encontró pinchitos, sino una metrópolis de microorganismos. Calculó, con una geometría minuciosa, que en una sola gota de esa agua de pimienta habitaban más de 2.700.000 animalillos. Y cuando escribió a Londres afirmando que en un solo grano de arena cabrían 1 millón de estas criaturas, los respetables caballeros de la Real Sociedad pensaron que el conserje holandés finalmente había perdido la razón. Se negaron a creerle. Le ordenaron a su propio curador de experimentos, el mismísimo Robert Hooke, que construyera los mejores microscopios a su disposición y replicara la locura del holandés. Y Hooke cultivó el agua de pimienta, ajustó sus lentes y ante los miembros reunidos del colegio, confirmó lo imposible. Los monstruos microscópicos de Leeuwenhoek eran reales. Ese fue el punto de inflexión donde la ciencia oficial tuvo que rendirse ante el comerciante de telas. Lo nombraron miembro formal de la Real Sociedad. Pero Leeuwenhoek, impulsado por una curiosidad casi morbosa, decidió dirigir sus lentes hacia su propio cuerpo. Raspó la placa blanca y viscosa de sus propios dientes frontales. Y a pesar de que insistía en frotarlos diariamente con sal y un trapo, descubrió bajo el microscopio que esa materia albergaba una población más densa que la ciudad de Londres. Describió criaturas que saltaban ágilmente, otras que se deslizaban como lucios en un estanque y espirales que giraban con elegancia. Queriendo comparar muestras, abordó a un anciano en la calle que presumía de no haberse limpiado la boca en toda su vida y que era aficionado al aguardiente. El pobre hombre. Sí, y el sarro de este hombre resultó ser una selva aún más poblada y caótica. Y en medio de esta cacería de microbios bucales, ocurre un accidente brillante relacionado con su desayuno. El famoso incidente del café. Leeuwenhoek tenía la rutina inquebrantable de tomar café por las mañanas, y le gustaba casi hirviendo, a tal grado que se abrazaba los labios. Una mañana, poco después de tomar su café hirviendo, regresó al microscopio para revisar nuevamente la placa de sus dientes delanteros. Se llevó una gran sorpresa. Todos los vibrantes animalillos que había visto días antes estaban completamente muertos e inertes. Sin embargo, cuando raspó las muelas del fondo, a donde el líquido no había llegado con la misma temperatura extrema, los microbios seguían nadando vigorosamente. Si conectamos esto con el panorama general del desarrollo médico, la magnitud de esta observación casual es gigantesca. Claro, acababa de descubrir empíricamente el principio de la esterilización por calor casi 2 siglos antes de que Louis Pasteur formalizara el proceso de pasteurización.
¿Y no se quedó con la anécdota del café? Llevó el fenómeno al laboratorio. Calentó agua poblada de microbios en tubos de cristal y documentó exactamente en qué punto de ebullición las criaturas dejaban de moverse de manera fulminante. Observaba un hecho, lo cuestionaba y luego diseñaba un experimento para comprobarlo. Una mentalidad científica pura en un hombre sin formación. Es alucinante cómo su mente conectaba las cosas. El alcance de sus observaciones no se limitó a descubrir nuevos bichos. Resolvió misterios fisiológicos que los grandes médicos no habían podido descifrar. Por ejemplo, el célebre médico inglés William Harvey había deducido lógicamente que la sangre debía circular por el cuerpo en un circuito cerrado. Desde las arterias hacia las venas. Exacto, pero nadie había podido demostrar cómo ocurría el salto entre ambos sistemas vasculares. Y Leeuwenhoek tomó un pez pequeño vivo, o a veces renacuajos, los colocó en tubos de cristal con agua y enfocó su lente directamente en la membrana transparente de la cola. Y lo que presenció fue el eslabón perdido de la anatomía circulatoria. Pudo ver en tiempo real los glóbulos rojos empujándose en fila india a través de vasos sanguíneos finísimos que conectaban las terminaciones de las arterias con el inicio de las venas. Había descubierto los capilares sanguíneos, otorgando la prueba visual irrefutable a la teoría de Harvey. De nuevo, la observación visual directa superando a la teoría abstracta. Esa misma obsesión visual lo llevó a enfrentarse a otro gigante filosófico de su época, la teoría de la generación espontánea. Ese fue un golpe fuertísimo a los dogmas. Durante siglos, respaldados por la Iglesia y los textos antiguos, se creía que la vida podía surgir espontáneamente de la materia muerta. Que los ratones nacían del trigo sucio, las moscas de la carne podrida. Y que los microbios llovían directamente del cielo por diseño divino. Leeuwenhoek era un hombre devoto, sí, pero su microscopio le había enseñado a ser un materialista pragmático. Estaba convencido de que toda vida proviene de vida previa. Para refutar la idea de que los microorganismos caían con la lluvia, diseñó un experimento de una pureza metodológica asombrosa. Consiguió un gran plato de porcelana esmaltado en azul, una superficie donde pudiera detectar cualquier impureza. Lo lavó repetidamente hasta asegurarse de que no quedara ni una sola partícula de polvo. Lo colocó en alto durante una tormenta, asegurándose de que el lodo del suelo no pudiera salpicar el interior, y recolectó agua de lluvia inmaculada. Y al llevar esa muestra pura a su lente, confirmó que no había un solo ser vivo en ella. Los microbios no llovían del cielo. Sin embargo, guardó esa misma agua abierta en su laboratorio durante días. Poco a poco, notó cómo minúsculas partículas de polvo, transportadas por las corrientes de aire, caían en el agua. Y fue entonces, días después, cuando los microbios empezaron a aparecer y multiplicarse en la muestra. Demostró que el aire mismo era un vehículo de transporte, que los microbios colonizaban nuevos espacios viajando en el polvo, no materializándose por magia. Destruyó la generación espontánea de los microorganismos en la soledad de su estudio. Y leyendo las fuentes, hay un detalle que resalta y que define su carácter investigador. A pesar de que encontró estos microbios en todas partes, incluso nadando en grandes cantidades en las bocas de personas enfermas o en materia en descomposición, Leeuwenhoek nunca dio el salto de culpar a sus animalillos de causar las enfermedades. Y esto demuestra una inmensa contención intelectual. Las generaciones posteriores de bacteriólogos lucharían constantemente contra la tentación de señalar a la primera bacteria que encontraban como la culpable de cualquier enfermedad. Leeuwenhoek, careciendo de conocimientos bioquímicos modernos, observaba a estas criaturas no como patógenos malignos, sino como engranajes de un ecosistema colosal y perfecto. Documentó cómo millones de microbios se alimentaban de crías de mejillón, pero no lo interpretó con malicia, simplemente lo registró como el brutal y asombroso ciclo de la vida microscópica. Era, pues, un ecologista de lo invisible. Sí, un ecologista antes de que existiera el término, y su reputación creció a niveles absurdos. Reyes y zares que pasaban por Holanda modificaban sus rutas solo para intentar asomarse a las lentes del conserje de Delft. Las fuentes documentan la visita de Pedro el Grande de Rusia, quien pasó horas maravillado viendo la circulación de la sangre en la cola de un pez. También la visita de la reina de Inglaterra.
Sin embargo, frente a toda la presión de la nobleza y la academia para que compartiera los secretos de su fabricación de lentes, él se cerró en banda. Se negó absolutamente a vender un solo microscopio de alta calidad o aceptar aprendices. Una postura que generó muchísima frustración. El renombrado filósofo y matemático Gottfried Leibniz le escribió una carta formal instándolo casi moralmente a fundar una escuela. Leibniz argumentaba que el conocimiento debía institucionalizarse, que de cada 1000 jóvenes quizá uno tendría el genio necesario para continuar su legado. La respuesta de Li Wenweg fue profundamente reveladora sobre su personalidad. Rechazó la propuesta argumentando que enseñar y supervisar a otros le impondría una esclavitud inaceptable. Él operaba bajo la libertad absoluta del aficionado apasionado. Su motor era el asombro puro, no la formación de discípulos ni la búsqueda de un salario académico. Quería seguir siendo un hombre libre hasta el final. Una libertad que ejerció durante una vida increíblemente larga para la época. Llegó a los 91 años, manteniendo su rutina de observación casi hasta el último día. Corría el año 1723. Las fuentes describen que, ya en su lecho de muerte, con la respiración fallando y los ojos pesados por la edad, su devoción por la observación sistemática seguía viva. Mandó llamar a su amigo Hugblid. Apenas podía articular palabra, pero le pidió que tradujera al latín sus últimas 2 cartas, dictadas con sus observaciones finales, para que fueran enviadas a la Real Sociedad de Londres. Y junto con esas cartas, instruyó que se enviara un pequeño y exquisito gabinete que contenía 26 de sus mejores microscopios montados en plata. Cumplía así una promesa de lealtad hecha medio siglo atrás, a la única institución que creyó en él desde el principio. Fue el cierre perfecto para el pionero absoluto de la microbiología. Estableció un estándar de paciencia y rigor que guiaría a gigantes posteriores como Lázaro Spallanzani, Louis Pasteur y Robert Koch. Todos ellos operarían con instrumentos ópticos inmensamente superiores, pero el espíritu de duda metódica y verificación incansable lo heredaron de ese comerciante holandés. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Al revisar todo este material, la conclusión es contundente. Un vendedor de telas, sin títulos, sin conocimiento de latín, armado únicamente con varillas de cristal fundido y una terquedad inagotable, logró reescribir las reglas de la vida misma. Su revolución no consistió en inventar un aparato complejo, sino en negarse categóricamente a creer en cualquier cosa que no pudiera observar, medir y comprobar con sus propios ojos, repitiéndolo cientos de veces. Ese escepticismo visceral resultó ser un faro mucho más luminoso que todas las bibliotecas universitarias del siglo XVII. Donde consumimos titulares rápidos, resúmenes algorítmicos y verdades empaquetadas por supuestas autoridades en redes sociales o medios masivos. Totalmente. La biografía de Leeuwenhoek funciona como un antídoto histórico. Nos exige reflexionar sobre cuánto del mundo que damos por sentado lo hemos aceptado pasivamente porque alguien con un título o una plataforma lo afirmó, sin habernos detenido jamás a mirar de cerca, hacer nuestras propias preguntas y exigir evidencia directa. Es un llamado poderoso a rescatar nuestra capacidad de asombro y de duda. Y para cerrar este análisis, quiero dejar una imagen flotando en la mente de quienes nos escuchan. A ver, Si un simple comerciante, utilizando apenas una gota de cristal fundido, logró descorrer el velo de un ecosistema masivo y monstruoso que habitaba secretamente en un charco de agua estancada, pues nos hace pensar en nuestras propias limitaciones actuales. absolutamente. ¿Será que hoy estamos rodeados de realidades inmensas? Tal vez la materia oscura del universo, o dimensiones físicas entrelazadas fluyendo a nuestro alrededor en las cosas más mundanas, y somos tan ciegos a ellas como lo eran los vecinos de Leeuwenhoek a las bacterias. Es una gran pregunta. Quizá el universo no esconde sus mayores secretos, simplemente siguen ahí, a plena vista. Esperando a que alguien con la audacia y la curiosidad suficientes invente la lente correcta para mirarlos. Algo definitivo para pensar. Nos vemos en el próximo Clavado a Fondo.